A reading from the Acts of the Apostles. When the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo y el sumo sacerdote les interrogó. ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. When they heard this, they became infuriated. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. The Lord hears the cry of the poor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Oh, bless the Lord at all times. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo The Lord escucha. El confronts Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. when the just cry out, Cuando uno grita, and el from all Señor lo distress escucha he y lo rescues them. libra de todas sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo The Lord is escucha. close to the brokenhearted. El Señor está He helps cerca de the los crushed in atribulados, spirit. salva a los abatidos. Many are the Aunque troubles, el justo sufra muchos out of males, them all the de Lord delivers. todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. God so loved the world that Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The one who comes from above is above all. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De todo lo que ha visto y ha oído, da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envía habla las palabras de Dios porque nos da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. We must obey God rather than men. Deben obedecer a Dios en lugar del hombre. La lectura de los Hechos de Apóstoles el día de hoy. Pedro y los apóstoles son llevados ante los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Así es como los apóstoles
respondieron ante las acusaciones del Sanedrín. El sumo sacerdote dijo, hablando en nombre de la asamblea, les dimos órdenes estrictas de no enseñar en nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles contestaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Fueron testigos de la muerte y resurrección de Cristo y sin embargo recibieron un mandato del Señor antes de ascender al cielo, de hacer discípulos de todas las naciones, de bautizarlos y enseñarles a cumplir todo lo que Cristo les había enseñado. Y sabemos por los evangelios que los apóstoles al comienzo tenían miedo, incluso se encerraron por temor a ser perseguidos, pero Cristo les dijo antes de ascender, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y vemos ese poder, esa audacia después del Pentecostés. Y eso es lo que vemos en la lectura de hoy. Nuevamente, Pedro habla valientemente, diciendo que los apóstoles primero deben obedecer a Dios y luego a los hombres. Es interesante que en esta conversación, que el Sanedrín, el sumo sacerdote, ni siquiera mencionan el nombre santo de Jesús. Solo dicen, les hemos prohibido enseñar, no hablar en ese nombre. Detestaban al Señor. Ni siquiera podían pronunciar su nombre. En el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles, anteriormente, un lisiado fue sanado, es el que fue a Pedro y Juan y pidió limosnas. Fue cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Fue unos pocos versículos después de esto, porque naturalmente ese milagro público atrajo muchedumbres, asombró a muchos. Muchos empezaron a reunirse. Y esto fue lo que Pedro les dijo, sin titubear. ¿Por qué se quedan mirándonos como si hiciésemos esto por nuestro propio poder? Y él diría más adelante que es a través de fe en el nombre de Jesús. Que eso fue lo que sanó a ese hombre, la fe en Jesús. Todo esto para decir que el sumo sacerdote y el Sanedrín sabían que estaban sucediendo cosas increíbles y que hay poder en ese santo nombre. Así que querían ordenar a los apóstoles a que dejaran de enseñar, dejaran de anunciar ese nombre. Sabían que Dios estaba haciendo grandezas y habían endurecido sus corazones. Pero también se nos recuerda a través de los apóstoles, a través de su respuesta, que hay que obedecer a Dios primero en todas las cosas. El Señor resucitado les dijo que enseñen el Evangelio a todas las naciones. En nuestra propia situación, cada vez que hay leyes humanas que contradicen las leyes de Dios, también nosotros hemos de obedecer a Dios primero. Pues, tratamos de ser buenos ciudadanos, pero no podemos seguir leyes que van en contra de las enseñanzas del Evangelio. Santo Tomás Moro dijo antes de su martirio, muero, siervo del Rey, pero de Dios primero. Dios siempre es primero. Las palabras de los apóstoles que escuchamos hoy nos dan ánimo cuando nos presionan para que rompamos nuestra conciencia por ciertas leyes humanas. Tenemos que primero obedecer a Dios y luego al hombre. En el capítulo 6 del libro de sabiduría comienza con un recordatorio específicamente a los reyes o aquellos en puestos de autoridad. Dice, escuchen por lo tanto, reyes, y entiendan. Aprendan jueces hasta los fines del mundo. Escuchen ustedes que rigen naciones, pues el poder que reciben proviene de Dios, soberanía del Altísimo, que buscará sus obras y se fijará en sus planes. Primero que nada, toda autoridad proviene de Dios. Por eso es que aquellos en autoridad no deben contradecir las leyes de Dios. Reciben esa autoridad primero que nada de parte de Dios. Y el propósito final de estar en un puesto de autoridad es servir a aquellos que están bajo el cuidado de uno y no romper las leyes de Dios ni el orden moral. Sabemos que los apóstoles y los santos y mártires a lo largo de la historia de la Iglesia han sufrido mucho
por su fidelidad a Cristo y a sus mandamientos, en especial cuando las autoridades locales contradecían la ley del Evangelio. Y se nos recuerda esta verdad también en el Salmo responsorial de hoy, que es del Salmo 34. Dice, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas el Señor los libra. San Pablo diría en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, y en su segunda carta a Timoteo, nos recuerda que es a través de muchas tribulaciones que entraremos al reino de Dios, y todo el que desea vivir una vida en Jesucristo será perseguido. No es que es posible que suceda, sino que por seguro sucederá si somos fieles a Cristo. Simplemente en el libro de Siracides, capítulo 2, versículo 1, escuchamos, hijos, si vienes a servir al Señor para ser puesto a prueba, todos sufriremos tentaciones y tribulaciones. Dios nos dice en su palabra inspirada, y sin embargo, otra vez, la presencia del Señor nos anima, como escuchamos en el Salmo responsorial de hoy. El Señor está cerca al que está con el corazón quebrantado y aquel que está con el alma abatida, Él salva. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Como ya mencioné, con todos los santos, con los mártires, por supuesto, todos los apóstoles, excepto San Juan, sufrieron martirio, fueron muertos por su fidelidad a Cristo. San Juan sufrió mucho por Cristo, pero el santo cuyo memorial celebramos hoy, San Estanislao, también fue martirizado por su fidelidad a Cristo. Fue obispo de Cracovia, en Polonia, en la segunda mitad del siglo XI, y por seguro soportó sufrimientos y tribulaciones por su fidelidad al Señor y tomó su responsabilidad como obispo muy en serio. El rey de Polonia en aquel entonces, Boleslao II, vivía una vida corrupta e inmoral. El obispo Estanislao no solamente cuidaba del bienestar del alma del rey, sino también el efecto que tenía su comportamiento ante sus súbditos. Estanislao hizo todo lo posible para tratar de llevar al rey al arrepentimiento y conversión, pero no tenía éxito. Llegó al punto de excomulgarlo. Le advirtió, esto está lastimando tu alma. Así que llegó a excomunicarlo, pero el rey endureció su corazón, se llenó de ira y mandó a algunos de sus soldados que vayan y matasen al obispo Estanislao cuando estaba celebrando misa. Y los soldados se cuenta que entraron y se atemorizaron porque hubo una luz sobrenatural en torno a Estanislao. Así que regresaron al rey y se lo reportaron y él por ira fue y lo mató con su propia espada. Pero San Estanislao entregó su vida al final por ser fiel a Cristo. Y no fue simplemente porque quería dominar al rey, sino que realmente estaba preocupado por el estado de su alma y las almas de todos los que iban a ser afectados por su comportamiento escandaloso. Al igual que San Juan el Bautista, San Estanislao tuvo la valentía, la fortaleza de hablar, por más incómodo que fuera. De manera similar a los Hechos de los Apóstoles, probablemente tuvo la tentación de guardar silencio. Estanislao habló y le costó la vida al final, pero ahora disfruta la vida eterna con Dios y es un ejemplo hasta el día de hoy que nos inspira. Pedimos la intercesión de San Estanislao el día de hoy para que estemos llenos con ese mismo valor, esa misma fortaleza y caridad que lo fortaleció para ser fiel, incluso cuando fue puesto a pruebas. Y él siempre mantuvo la mirada en Cristo y en el cielo en medio de todo ello.